¿Recuerdas haber memorizado las tablas de multiplicar? Esa repetición sin fin, ¿no? Casi como un mantra forzado en la niñez. Bueno, hoy vamos a explorar algo que rompe por completo con esa idea. Tenemos en nuestras manos un documento fascinante. Se llama La Academia Secreta de las Multiplicaciones. Y presiente el aprendizaje no como una tarea, sino como un viaje. Un viaje a través de 9 caminos sagrados de todo el mundo. O sea, nuestra misión es desglosar estos métodos, que van desde usar los dedos de formas que, la verdad, nunca imaginamos, Exacto. hasta ver las matemáticas como arte y poesía. La promesa es que hay muchas puertas para entrar al mismo castillo, ¿no? Y capaz la que nos obligaron a usar no era la más interesante. Y eso es la clave, justo eso. El documento sugiere que cada uno de estos métodos no solo enseña a multiplicar, sino que revela una verdad más profunda sobre cómo pensamos y sobre cómo el universo de alguna forma está estructurado numéricamente. Cada camino ilumina un aspecto diferente de la misma realidad matemática. O sea, no se trata solo de encontrar la respuesta correcta, sino de entender por qué es correcta desde múltiples ángulos. Ok, vamos a desglosar esto porque suena muy prometedor. El documento empieza con lo más cercano que tenemos, nuestro propio cuerpo. Lo llama cognición encarnada. Menciona un método para la tabla del 9 usando solo las manos. A ver, voy a probarlo. Extiendo ambas manos frente a mí. Para calcular, digamos, 9 por 4, cuento 4 dedos desde la izquierda y bajo ese cuarto dedo. Y, ¡wow! A la izquierda del dedo que bajé, me quedan 3 dedos. Esas serían las decenas, 30. Ajá. Y a la derecha me quedan 6 dedos, las unidades. El resultado, 36. Funciona. Pero mi pregunta es, ¿esto es solo un truco de fiesta o hay algo más profundo pasando aquí, a nivel cognitivo? Es mucho, mucho más que un truco. Lo fascinante aquí es la ciencia que lo respalda. Fíjate que el documento cita estudios que demuestran que los niños que usan sus dedos para contar y calcular desarrollan mejores habilidades matemáticas a largo plazo. ¿En serio? Porque por décadas se dijo lo contrario. Totalmente. Se les decía, no cuentes con los dedos, como si fuera a hacer trampa. Y la realidad es que es una forma de externalizar el cálculo. Se reduce la carga en la memoria de trabajo y eso libera espacio mental para comprender el concepto en lugar de solo forcejear con la memorización. Entiendo, es como usar un bloc de notas mental que siempre llevamos puesto. Y de esa idea de usar el cuerpo, el texto salta a usar objetos. Menciona el método Montessori y su tablero de cuentas de multiplicación. ¿Cómo funciona exactamente? Pues imagínate una cuadrícula, una de 10 por 10. Si queremos calcular 3 por 4, tomamos 4 cuentas y las ponemos en la primera fila. Ok. Luego, repetimos el proceso 2 veces más, una segunda fila de 4 y una tercera de 4. Lo que se forma ante tus ojos es un rectángulo perfecto. No hay números abstractos, solo un área física. Entonces, la idea es que un niño nunca debería aprender que 3 por 4 es igual a 12 sin haber visto y tocado primero ese rectángulo. La multiplicación se convierte en sinónimo de área. Exactamente. Ahí está el momento ajá de Montessori. La multiplicación deja de ser una operación abstracta para convertirse en un concepto geométrico y tangible. 3 por 4 es un rectángulo de 3 por 4. Esto conecta la aritmética con la geometría de una manera que un niño puede tocar y ver. No solo se sabe la respuesta, se entiende visualmente por qué esa es la respuesta. Ok, entiendo la idea de hacer tangible la multiplicación. Primero con el cuerpo y luego con objetos. Pero en algún punto hay que ganar velocidad, ¿no? Y ahí es donde el documento introduce estas herramientas ancestrales. Habla del soroban japonés. Sí, el ábaco japonés es una herramienta elegantísima. Funciona en base 10, con cuentas superiores que valen 5 y las inferiores que valen 1. Parece complejo, pero es increíblemente intuitivo. Sin embargo, la verdadera magia del soroban no es el objeto físico en sí. ¿A qué te refieres? Me refiero a lo que sucede después de muchísima práctica. Es un fenómeno que el documento llama Ansan. Es básicamente el cálculo mental con un ábaco virtual. La mente aprende a visualizar el movimiento de las cuentas tan vívidamente que ya no necesita el ábaco físico.
Recuerdo haber intentado aprender a usarlo y la velocidad que alcanzan los expertos es realmente humillante. Pero la lección no fue la velocidad, sino darme cuenta de que el cerebro puede literalmente internalizar la herramienta. Es como si el cerebro se descargara el hardware del ábaco y lo corriera como software. Fascinante. Y claro, el Soroban funciona en base 10, como todo nuestro mundo, pero el documento presenta otra herramienta que nos obliga a cuestionar esa base. El ábaco azteca, el Nepoalcinsin, ¿verdad? Correcto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La diferencia clave es que el Nepoalcinsin funciona en base 20. Un momento, base 20. ¿Por qué? El documento explica la lógica, y es de una simpleza brillante. Nuestros ancestros contaban con todo el cuerpo, 10 dedos de las manos, más 10 de los pies. Nuestro sistema decimal es un accidente anatómico basado solo en las manos. Espera, entonces toda nuestra forma de pensar en números, decenas, centenas, miles, es básicamente una convención cultural basada en que usamos zapatos. Si tuviéramos 8 tentáculos como un pulpo, ¿las matemáticas se sentirían completamente diferentes? Absolutamente. Probablemente usaríamos un sistema de base 8. El Nepoalcinsin nos enseña esa lección fundamental. Nuestro sistema decimal es solo una convención, no es una ley universal. Entender que se puede contar y operar en otras bases nos da una flexibilidad mental increíble. Nos libera de la tiranía del 10. Para ellos, multiplicar 4 por 3 era simplemente colocar el número 4 3 veces en el ábaco. Es la definición pura de la multiplicación, suma repetida. Hemos hablado de herramientas físicas, pero el documento argumenta que la mente misma puede ser la mejor herramienta si conocemos los patrones correctos. Y para eso nos lleva a la India y a la matemática védica. Sí, con sus 16 sutras que son como aforismos o fórmulas verbales que describen patrones matemáticos. No te enseñan las tablas, te enseñan los principios detrás de los números. Hay un sutra que me pareció increíble, el Nikilam. Se traduce como todo desde 9 y el último desde 10. Suena críptico, pero la aplicación es de una elegancia asombrosa. Por ejemplo, para multiplicar 98 por 97. El método dice, ¿cuánto le falta a cada número para llegar a 100? A 98 le faltan 2, a 97 le faltan 3. Y ahora vienen los dos pasos, sencillísimo. Exacto. Paso 1. Resta en cruz. 98 menos 3 o 97 menos 2. Ambos dan 95. Esa es la primera parte de la respuesta. Paso 2. Multiplica esos déficits que encontramos. 2 por 3, que es 6. Como trabajamos con base 100, lo escribimos como 0,6. Juntamos las dos partes y tenemos el resultado, 9506. Es casi magia. Es que el principio védico es brillante. Es la diferencia entre tener una llave para cada cerradura y tener un juego de llaves maestras. En lugar de memorizar cientos de datos aislados, memorizas un principio que se aplica a una familia entera de problemas. Se aprende el patrón, no el dato. Pero mi pregunta es, ¿esto funciona siempre o solo con números cercanos a una potencia de 10, como 100 o 1000? ¿Qué tan versátiles son estos sutras? Porque si es tan simple, parece un superpoder matemático que nos han estado ocultando. Es una excelente pregunta. El Sutra Nikilam es específicamente para números cercanos a una base. Sin embargo, hay otros 15 sutras para diferentes situaciones. Multiplicaciones de números cualesquiera, divisiones, raíces cuadradas. O sea, el sistema védico es un conjunto de herramientas completo. El punto no es que un solo sutra resuelva todo, sino que la filosofía es buscar el atajo más elegante y eficiente en lugar de aplicar la fuerza bruta de la multiplicación tradicional. Es pensar matemáticamente. Hablando de patrones, hay otro método visual que el documento presenta que es simplemente hermoso. El método del reloj. Ah, sí. Este conecta la aritmética con la simetría de una forma muy, muy poética. ¿Lo es? Imagina un círculo con números del 0 al 9. Para visualizar una tabla, digamos la del 2, unes los puntos del último dígito de cada resultado. 2, 4, 6, 8, 0, 2. Se forma un pentágono. Claro. Con la tabla del 3, al unir 3, 6, 9, 2, 5, todos los dígitos, se forma una estrella de 10 puntas.
y la del 5 forma una línea vertical. Cada tabla tiene su propia firma geométrica. Y esto es hermoso, porque demuestra que las matemáticas son también arte visual. Lo que estamos viendo es una representación de la aritmética modular. Demuestra que estos patrones numéricos no son fríos y abstractos. Tienen una representación visual elegante y ordenada. Es la prueba de que la belleza y la lógica a menudo son dos caras de la misma moneda. Es visualmente impactante sin duda. Pero, ¿no podría un detractor argumentar que esto es más una curiosidad artística que una herramienta práctica? O sea, para calcular, no sé, el 17% de 85 en el supermercado. ¿Dónde se traza la línea entre la comprensión conceptual profunda y la aplicación en el mundo real? Esa es la tensión central en la educación matemática, ¿no? Y la respuesta del documento es que no es una cosa o la otra. La aplicación en el mundo real requiere velocidad, automatización, ahí es donde métodos como el Soroban o los sutras védicos brillan. Pero la comprensión conceptual profunda, la que se obtiene viendo estos patrones del reloj, es lo que crea la flexibilidad mental. Te permite no entrar en pánico cuando te enfrentas a un problema que no has visto antes. Fomenta la intuición matemática. Sin esa base, la aplicación es solo seguir una receta sin entender la cocina. Esa idea de la matemática como arte nos lleva directamente a los últimos métodos, que la tratan menos como una ciencia exacta y más como una experiencia sensorial, ¿no es así? Exactamente. El documento nos lleva a China con el método Joyé. Un ejemplo. Liu Qi que literalmente se canta como 2, 6, 12. Es corto, es rítmico. Y la clave, según el texto, es que el proceso es activo. Los estudiantes no reciben las rimas ya hechas, sino que las descubren y las crean en grupo, observando patrones y jugando con el lenguaje. Aquí el secreto es la creación activa. La neurociencia nos dice que cuando una persona inventa su propia rima o canción para recordar algo, el cerebro la almacena de una forma mucho más profunda. El ritmo y la melodía activan áreas cerebrales que la memorización mecánica tradicional ni siquiera toca. Y el método Waldorf lleva esta idea de integrar los sentidos aún más lejos, ¿cierto? Las matemáticas se aprenden con todo el cuerpo. Sí, se basa en la idea de las inteligencias múltiples. El documento describe actividades como cantar las tablas mientras se dan palmadas o se zapatea, saltar en patrones rítmicos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, saltar 3 veces y luego dar 4 pasos para representar 3×4. O incluso dibujar mandalas basados en los patrones de las multiplicaciones, que se conecta directamente con el método del reloj que vimos. Y esto refuerza lo que vimos con el método chino e incluso con el de los dedos. El cerebro no está diseñado para memorizar datos aislados. Está diseñado para reconocer patrones y conectar con el cuerpo, ya sean rítmicos, melódicos o kinestésicos. Para alguien con inteligencia corporal kinestésica, sentir el ritmo de la tabla del 3 es mucho más efectivo que verla escrita. Exacto. Las matemáticas se convierten en una experiencia vivida, no en un concepto abstracto que hay que tragar a la fuerza. Entonces, si juntamos todo esto, hemos visto dedos, ábacos, sutras védicos, canciones, dibujos. 9 caminos que parecen increíblemente distintos. El documento parece proponer una especie de camino del guerrero de la multiplicación, un viaje por etapas. ¿Cómo sería esa ruta ideal? Es un enfoque holístico, exactamente. El documento concluye que no hay un método perfecto, sino una estrategia combinada que respeta las etapas del aprendizaje. Primero, la etapa concreta. Entender el concepto básico de suma repetida, usando los dedos o el Nepohualtzin. Es el ¿qué es esto? Entendido. Después de lo concreto, Viene la etapa visual, ver la multiplicación como área, con el método Montessori. Es el ¿cómo se ve esto? Luego la etapa creativa y auditiva, memorizar de forma divertida usando las rimas chinas o los ritmos Waldorf. Es el ¿cómo suena y se siente esto? ok. A continuación, la etapa de comprensión profunda. Explorar los patrones subyacentes con el método del reloj y el álgebra. Es el ¿por qué funciona esto? Ni supongo que la última etapa es la velocidad. Exacto. La quinta y última etapa es la automatización. Ganar velocidad y eficiencia usando los sutras védicos o el Soroban. Es el ¿cómo puedo hacer esto rápido? Es un mapa completo para aprender, no solo una instrucción. Reconoce que el aprendizaje no es lineal.
La gran lección de este material, para mí, es que las tablas de multiplicar no tienen por qué ser ese muro que muchos recuerdan de la infancia. Son, en realidad, un lenguaje universal, y existen formas increíblemente creativas y profundas de aprenderlo, conectando culturas, arte y ciencia de maneras que, bueno, nunca hubiéramos imaginado. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El documento menciona de pasada algo asombroso que dejamos fuera. Con los 10 dedos se puede contar hasta 1023 usando el sistema binario. ¿Cómo? Sí, donde cada dedo levantado es una potencia de 2. El pulgar derecho es 1, el índice 2, el medio 4, 8, 16 y así sucesivamente. Y esto nos deja pensando, ¿qué otras ideas complejas estamos tratando de memorizar a la fuerza cuando una representación simple, física e intuitiva podría estar, literalmente, al alcance de nuestra mano?